Buenas tardes con todos. Abrimos esta sesión de esta tarde que se titula Las Academias de la Lengua en el siglo XXI. El coordinador es Francisco Javier Pérez, de Venezuela, que es el secretario general de la SALE. Unas breves palabras sobre él. Se incorporó a la Academia de Venezuela en 2005 con un discurso, una ponencia titulada La historia de la lexicografía en Venezuela. En esa academia tuvo muy pronto destacada actuación. Fue bibliotecario de 2007 a 2009, vicepresidente y posteriormente presidente de la institución. Y desde 2015 es secretario general de la Asamblea de la Asociación de Academias de la Lengua Española y, por lo tanto, muy conocido en cada una de las academias. Ha obtenido distintos premios por su actividad como académico. Ha publicado más de 20 libros de su especialidad y bueno, es muy querido por todos los que lo conocen. Yo lo dejo con el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. El motivo que nos convoca en esta mesa es reflexionar sobre las academias de la lengua en este tiempo. Para ello, la organización ha invitado a tres destacados colegas, que son los que nos acompañan, que son son tres académicos, ¿verdad? La profesora Paz Bataner, de la Real Academia Española, la profesora Alicia Zorrilla, de la Academia Argentina de Letras, y el profesor Guillermo Soto, de la Academia Chilena de la Lengua. Los tres son académicos, destacadísimos. Tengo, por supuesto, una ficha absolutamente detallada de su actividad como académicos y docentes, de la cual solamente voy a extraer algunas notas en la medida en que cada uno de ellos vaya interviniendo para, bueno, no cansarlos con este tipo de datos, pero en todo caso tengan en cuenta que estamos aquí en presencia de tres destacadas figuras del mundo académico en este momento y ellos van a tratar distintos aspectos de lo que significan hoy las academias, que es la dirección que queremos alcanzar. Ahí son tres propuestas que, si bien se coordinan amablemente una con otra, cada una va a enfocarse en aspectos específicos. El orden, si no me equivoco, es Paz Bataner, Alicia Zorrilla y Guillermo Soto. Voy entonces poco a poco a ir presentando a cada uno de ellos en la medida en que vayan interviniendo. Comenzamos con doña Paz Bataner, que es una muy destacada filóloga española, nacida en Salamanca, y que ha desarrollado hace tantísimo tiempo su tarea como catedrática de lengua española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la que ya es profesora jubilada. Bueno, la obra de Paz Bataner es lexicógrafa y entre otras especialidades lingüísticas, pero digamos, la lexicografía ha sido uno de sus campos de estudio y de quehacer como lingüista. Ha participado en proyectos importantísimos de descripción de la lengua española. Voy a mencionar algunas de estas obras en las que doña Paz ha hecho sus aportes que todos reconocemos centrales. Serían los casos de obras tituladas Vocabulario Político Social en España, el Corpus Pau, Estudios Descriptivos, Textos y Vocabulario, el Diccionario de Primaria de Lema, llamado Lema, Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario de Uso del Español de América y España, el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, etc. Y Paz, en este momento, creo que es su tarea al día de hoy más destacada y la que todos, bueno, aplaudimos y agradecemos que así sea, que es la coordinadora
de la edición próxima del diccionario de la lengua española. Es decir, dentro de la RAE y para la SALE en general, Paz es la que conduce este importantísimo proyecto, es decir, la del más importante diccionario de nuestra lengua. Ella, su veteranía, su maestría técnica, su criterio lingüístico y su competencia insuperable en materia del español, son garantía de que esta obra va a ser fundamental para todos y que le granjeará también a Paz un reconocimiento muy perdurable. Quiero entonces dejarla a ella, que va a mostrarnos una excelente disertación cuyo título es Productividad y eficacia social de las academias en el siglo XXI. Con ustedes, doña Paz Bataner. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por ayudarme a presentarme delante de todo este público que me impresiona, porque es la primera vez que yo estoy en un congreso internacional de la lengua española en América y para mí ha sido todo un honor, y aprovecho a decirles a los que presiden la mesa que transmitan mi agradecimiento a los organizadores de él. Muchas gracias. Cuando me propusieron estar en esta mesa con el título de las academias en el siglo XXI, estuve pensando un rato qué podría aportar y una de las cosas que se me vino a la cabeza pronto y que creo que me ayudará a que ustedes me sigan un poco lo que quiero es una cita del Evangelio de Mateo que dice: por sus obras los conoceréis. Es decir, en las obras de la academia es en lo que verdaderamente tenemos que insistir, en los productos que hacen. De manera que el panel este panel 5.1.5 en el que estamos, las academias en el siglo XXI, requiere una disposición de evidente que por el momento no tengo. Es verdad que yo he interpretado que el siglo XXI, Javier ha dicho, en el que ya estamos. Yo, como él ha dicho también de mi veteranía, yo como soy veterana, todavía no me encuentro muy bien situada en el siglo XXI, es decir, para mí el XXI es demasiado novedad. Y me parecía que todo es futuro. De manera que les presento un poco alguna cosa que se ha conseguido ya del siglo XXI y lo que me gustaría que desarrollara las academias, y no la academia, sino las academias en el siglo XXI. De manera que me inspiraré en las conquistas de las instituciones, de estas instituciones, de las academias a lo largo de su historia y de las personas que las han constituido, para, fijándome en sus logros, pensar qué es lo que de parecido pueden realizar las academias en este siglo, digamos, de hierro, que a veces nos presentan. Las academias de la lengua o de letras americanas son también un producto de la modernidad la RAE fue una academia especializada según el modelo de la Crusca florentina y de la Real, luego Nacional de Francia, y es un producto de la Ilustración europea temprana. Uno de sus objetivos era dar brillo a una lengua políticamente útil y, por defecto, ensalzar la gloria de la nación. Las academias de la lengua o de las letras americanas son también un producto de la modernidad que inaugura la Revolución Francesa y del nacionalismo romántico. Sus objetivos respondieron a la toma de conciencia de la identidad nacional de las nuevas repúblicas y, por tanto, al reconocimiento y cuestionamiento a la vez de modalidades lingüísticas diferenciadoras con las secuelas esperables de esta posición. El nacionalismo de todas las academias, no hay que olvidarlo, pero no
será objeto de atención en mi comunicación, pues responde a un registro político en el que no me sitúo ahora. Tanto la primera, la española, como las que la siguieron, las americanas, tienen un único objetivo delimitado y conocido por todos: ilustrar la lengua reconocida por esas naciones como lengua propia y común. Que luego eso tenga valor político es algo consustancial a toda acción humana. Por lo tanto, se puede analizar desde ese punto de vista, pero yo no lo analizaré. Creo que ahora, precisamente por esa confusión general, es de utilidad enfrentarnos a qué hacer lingüísticamente con las academias en este siglo XXI, a delimitar objetivos aplicados puramente en el futuro, objetivos aplicados, es decir, útiles en el futuro inmediato, futuro que se confunde con el presente ya. Esto es lo que les decía, es presente ya, estamos en el XXI, pero a mí me parece todavía un poco futuro. Deberíamos fijarnos en la eficacia que tuvo el trabajo lingüístico efectivo de los primeros académicos de ambos hemisferios para programar los proyectos adecuados para nuestro quehacer de hoy. Pues creo que las academias son instituciones históricas de nuestros países que conviene mantener, cultivar, admirar y hasta mimar dentro de nuestras culturas, solo si logramos actualizar y vivificar continuamente su tradición. Mi acercamiento a este tema es, pues, declaradamente afectivo, por un lado, y de exigencia moral, por otro. Analizaré qué ejemplos nos ofrece la Academia Española. ¿Más? ¿Sí? ¿Oyen ahora? ¿Sí? De acuerdo, perdonen. Analizaré qué ejemplos nos ofrece la Academia Española primero, luego qué ejemplos veo en el quehacer de la parte americana, para intentar, por último, encontrar el programa lingüístico de las academias en el siglo XXI. Por tanto, empiezo con la conducta de la más antigua, la Real Academia Española, en su primer siglo de existencia. Extracto y simplifico en trazos rápidos los frutos académicos a lo largo de todo el siglo XVIII en España. Los académicos eran fundamentalmente profesores estudiosos y dedicaban su tiempo a la academia, cultivaban y disfrutaban su ocio haciéndolo productivo. Los académicos mismos eran los que trabajaban y realizaban los recursos que publicaron. Los académicos conocían las teorías modernas de su tiempo, estaban totalmente al día de lo que se ocurría en Europa, de lo que se hacía en Europa, y con ellas como marco, y queriendo superarlo, seleccionaron datos para ordenarlos y ofrecerlos a la sociedad, lo que se conoce como normalización de una lengua. Por datos entiendo, primero, trabajos descriptivos de vocabulario y de gramática, el diccionario, que fueron los frutos, el diccionario, el primer diccionario y la primera gramática. Dos, trabajos aplicados, como son claramente las normas ortográficas, la publicación de la ortografía. Tercero, trabajos empíricos de edición de textos considerados clásicos. Junto a toda esta labor puramente lingüística, siempre la academia ha tenido una línea de edición de textos clásicos y ahora contemporáneos también. Lo que realizaron tuvo aplicación directa en lo que supuso unos años después la revolución industrial y liberal en toda Europa. La escuela, los medios de comunicación, el fortalecimiento de la información periodística o del buen hacer editorial tuvieron a punto obras de referencia válidas. El trabajo de la academia tuvo una aplicación totalmente directa una vez que empezó el siglo XIX con todo lo que conllevó. De manera que, visto desde hoy, se puede valorar como muy eficaz el quehacer de la Academia Española en el siglo XVIII. García de
de la Concha ha señalado este acierto repetidas veces. Recojo una de ellas que viene bien a mi razonamiento. Al recordar la labor desarrollada en los primeros años por la Academia, dice don Víctor: no surgía pues como un club de notables, sino como un centro de trabajo lingüístico. Pusieron, de hecho, manos a la obra para construir sin descanso, ni en la canícula madrileña se concedían vacaciones, un diccionario que en sus 6 volúmenes fue reconocido como el mejor de las lenguas romances de su tiempo y que aún hoy nos sorprende por su riqueza, el Diccionario de Autoridades. Tras este rápido recorrido por los hitos lingüísticos conseguidos por la Academia Española en su primer siglo de existencia, pasemos ahora a repasar rápidamente también los que encontramos en el primer siglo en que los americanos independientes pudieron tener calma para volver sus ojos a la lengua. La historia lingüística de ese momento de la independencia recoge el escaso conocimiento real del castellano de gran parte de la población de América. La presencia, sin embargo, de la lengua oficial en las constituciones primeras y señaladamente la calidad en la redacción de los códigos civiles de los nuevos estados es algo que también se ha señalado siempre. Y podemos fijar la fecha, como lo hemos oído muchas veces a lo largo de este congreso ya, de 1847, con la gramática para uso de los americanos de Andrés Bello, como punto cero para recoger esquemáticamente también las actitudes, los proyectos y lo conseguido desde América en cuanto a su eficacia con respecto a la lengua española. De las nuevas academias americanas del siglo XIX y del XX, de lo que hoy es la Asociación de Academias de la Lengua, que la conocemos con las siglas de ASALE, historiada por Humberto López Morales, que aprovecho a recordar aquí, extracto pues las siguientes líneas fructíferas de acción que las pueden identificar y que hoy nos pueden servir de ejemplo para fijar qué han de ser las academias en 2019. Desde América Hispana reconozco una misma línea continuada. A ver si al final están de acuerdo conmigo. Coincidimos desde un principio en un modelo de lengua común para uso de los americanos, dice Bello, emparejándolo con el hablado en regiones de la península y sin diferenciarlo por países. En el prólogo dice claramente que los hablantes de América son exactamente igual que hablantes, recoge, me parece, Aragón o Murcia. Planteamiento de la hipótesis, y ahí insisto, de evolución del español en varias lenguas diferenciadas. Desde América se plantea la hipótesis de que el español pueda evolucionar en varias lenguas diferentes, con el modelo del latín de la Edad Media. A causa de la extensa geografía y de la peripecia bélica de los procesos de independencia. Señal de preocupación real por su mantenimiento unido, que en ese momento desde la Academia no se lee. El problema, la preocupación por mantenerlo unido, nace en América. Y claro, eco de la teoría de la evolución de las especies que Darwin había fraguado precisamente en su viaje al Nuevo Mundo. Nacimiento, otra línea de planteamiento de las academias o de los grupos de estudio de la lengua desde América. Nacimiento en las conciencias americanas del peligro de desintegración y del modelo de lengua común a todos los países que hablan el castellano frente a esta hipótesis de la posible fragmentación, lo que valoro extraordinariamente. Sin esa hipótesis, sin el miedo a que ocurriera esto, en el horizonte el devenir hubiera podido ser otro muy diferente del que tenemos hoy.
Propuestas de mayor racionalización de la ortografía. Este es otro de los problemas que sale aquí. Por ejemplo, el mismo Bello plantea una nueva ortografía, una ortografía más fonética, como medio para facilitar esa unidad. Y finalmente, aceptación progresiva. Poco a poco se fue aceptando la ortografía que proponía la Academia de España, con lo que supuso de unidad en el tratamiento escrito de la lengua. Otro dato, interés generalizado en varios países por datos peculiares de la lengua usual, puestos de relieve principalmente en el léxico de cada país. Son los primeros diccionarios dialectales y contrastivos, diferenciales los llamamos ahora. Por ejemplo, el de Pichardo, Diccionario Provincial Casi Razonada de Voces Cubanos, que es de 1849, 2 años después de la gramática de Bello. Descripción minuciosa de modalidades sociolingüísticas no atendidas hasta entonces en España. Las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, con frecuencia referente, sigue el título, con frecuente referencia al de los países de Hispanoamérica, publicado en París entre 1867 y 1872, de Rufino José Cuervo, es el primer y logrado intento de una descripción sociolingüística del español. Recepción temprana y directa de la filología positivista, que queda materializada en un proyecto también genial y grandioso, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, del que se llegaron a publicar 2 volúmenes nada más, también de autoría de Rufino José Cuervo. Las fechas son informativas, mientras las apuntaciones del lenguaje bogotano son, os lo he dicho, del 1867 y 1872, el Diccionario de Construcción y Régimen se publica en París entre 1886 y 1887. Es claramente ya un inicio de la filología positivista. Proyectos novedosos para tener recogidas, valoradas y a punto las variedades de español cristalizados a partir del primer Congreso de ASALE en México en 1950. Otro paso adelante para dar interés desde América del mantenimiento de una lengua. La primera reunión de ASALE, de la Asociación de Académicos, sale de México, de 1950. Fruto de todo lo anterior, el lanzamiento de la concepción de español como lengua plurinacional y, por tanto, pluricéntrica, con el proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades iberoamericanas de 1964, proyecto impulsado fundamentalmente por el profesor Lope Blanc. Esto salió de México y allí no estaba representada la Academia Española. Fue recogido por la Academia por el Consejo de Investigaciones Científicas en España un año después, y en el título se añade "y de la península ibérica", es decir, el título queda de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica. De este encuentro son las consecuencias positivas posteriores a él, y una de cuyas consecuencias es el Congreso en el que nos encontramos. De manera que a partir de 1950 ha habido todo un incremento en esta línea. De manera que, visto desde hoy, se puede valorar muy positiva y eficazmente el quehacer de los estudiosos y académicos americanos desde mitad del siglo XIX, pasando por el siglo XX, en cuanto a validez de sus trabajos. A ellos atribuyo el primer interés por mantener unida y bien comunicada la lengua española, pues esta circunstancia es un bien cultural, social y hasta económico que se advirtió primeramente en las tierras americanas una vez alcanzada la independencia.
Son, por tanto, los recursos para la efectiva normalización de la lengua realizados en la española a lo largo del siglo XVIII y la marca Bello, con su actitud moral e intelectual en el interés en el español como un bien de todos los que lo hablan, los modelos que, a mi juicio, habría que mantener para que las academias fueran fructíferas en el siglo en el que estamos. Dedicación, trabajo, interés proactivo e inteligente en el cultivo de esta lengua sin tener que mortificarla en ninguno de sus aspectos, ni en las tendencias centrípetas, endógenas, ni en sus ricas tendencias diferenciadoras exógenas, a las que está sometido, como hemos oído esta misma mañana, la lengua que hablamos. Estas dos líneas de recursos y objetivos deberían alentar los trabajos programáticos académicos de hoy, primer tercio del siglo XXI. Un posible programa de trabajo exigiría nuevos recursos realizados a partir de datos actuales, recogidos y estructurados con origen europeo o propiamente americano, como los apuntados antes. Descripciones pormenorizadas de diferentes variedades, atención necesaria a todo tipo de localismos, atlas, vocabularios, recopilaciones fraseológicas. Otro, nuevos diccionarios en función de sus usuarios. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Los múltiples usuarios de diccionarios que antiguamente no había. Se consideraba un solo usuario de diccionarios. Hoy atendemos a la variedad de usuarios. Gramáticas generales de español. Tenemos hoy la mejor gramática de las lenguas románicas, plenamente panhispánica, y junto a ella gramáticas particulares de alguna modalidad local, como por ejemplo la venezolana. Ortografía consensuada y con cierta modestia ha aparecido en el libro de estilo una ortotipografía, que es un principio de unificar estilos en este aspecto de la presentación de textos. Edición continua de textos, porque tenemos, y yo creo que en esto coincidimos muchos, un canon literario común, antologías, ediciones populares de textos. Atención con orientación aplicada principalmente a las otras lenguas habladas y cultivadas en el interior de la geografía hispánica, lenguas amerindias, lenguas españolas de las regiones de España. Que esto es una de las modalidades que caracteriza también el español, una lengua que tiene dentro de su geografía otras lenguas a las que de una manera o de otra hace atención. Quizás las puede mejorar, pero por el momento lo hace. Repasemos también qué necesidades plantea el conseguir este tipo de recursos a día de hoy. ¿Qué habría que programar para impulsarlos e intentar llevarlos a la práctica entre todas las academias, aunque no fueran ellas solas las que lo hicieran? ¿Qué dificultades presenta esta programación para ser llevada a efecto por los habitantes de lengua española? ¿Hasta qué punto las academias pueden acometer la responsabilidad de impulsarlos y no entorpecerlos, y la obligatoriedad de producirlos en la medida de sus posibilidades? Son preguntas que tendríamos que ponernos en ellas para poderlas contestar. Creo, frente a ellas, que dos circunstancias favorables tienen hoy las academias para proveer esas necesidades anteriores que he dicho. La primera es estar provistas del concepto ideal de panhispanismo, en el que conviene detenerse un momento. Estamos de acuerdo en el hispanismo. Tenemos ahora otra nueva una nueva manera de expresarlo, como norma panhispánica. Ahí tenemos que discutirlo. La palabra norma se transforma fácilmente en orto y conviene suavizar este concepto para seguir con los enfoques realmente panhispánicos, es decir, ánimo, interés, un espíritu que infunda a la par interés por lo común y por lo diferenciador, con la colaboración de todos a la vez.
creo que habría que colocar el adjetivo flexible al concepto de panhispanismo. Siempre panhispanismo flexible. Otro aspecto del panhispanismo. Trabajo para ir construyendo confluyendo suavemente en los recursos lingüísticos pedagógicos de la población hispana. Gramáticas escolares, antologías poéticas, canon de clásicos del mundo hispánico, hasta la gran literatura del español del siglo XX, dominada por la producción y los escritos americanos. Estos días en España ha surgido una polémica periodística sobre los subtítulos de una película de un realizador mexicano, en que la empresa que ha producido la película creía que tenía que poner subtítulos a un diálogo que se establecía entre dos trabajadoras domiciliarias que se expresaban primero en una lengua indígena mexicana, pero después en un español, y pensaban que tenían que traducirlo. Esto ha provocado una polémica periodística y creo que todo el mundo se ha indicado de que tenemos que hacer el esfuerzo de que no haya subtítulos en ninguna de las películas que se rueden en América o en España para unos y para otros. La polémica ha sido divertida y ha sido de este último mes de febrero. La segunda, hemos terminado con el panhispanismo. La segunda ayuda, junto al concepto de panhispanismo flexible que tienen las academias, es la decidida incorporación a la lingüística actual con proyección netamente descriptiva y aplicada, para satisfacer las necesidades de los hablantes de español y de la comunicación en español en el mundo que hoy hemos dicho globalizado y que nuestra secretaria llamaba también circunmundial, circunterrestre, es decir, más que globalizado, con una palabra más latina. En este aspecto conviene reconocer, para caminar con seguridad y sin espejismos, que la ciencia no se genera hoy en las academias, sino que, como también en el siglo XVIII, las academias tienen que conocer esa ciencia en tiempo real, como ahora se dice, y aceptarla de donde venga, de los centros de investigación, de las universidades, de la industria, aunque ésta sea militar, como fue el origen de Internet en los Estados Unidos. Las academias tienen que adaptarla, hacerla factible, aplicarla a la paz con la tecnología propia del siglo XXI. Dicho lo cual, el trabajo de las academias para el inmediato futuro se podría establecer en un logro conseguido ya: la nueva gramática de la lengua española de 2009, es decir, ya del siglo XXI. Hoy tenemos un cuerpo de descripción gramatical realizado bajo una concepción lingüística totalmente actual que será útil para todo el siglo XXI. Direcciones ortográficas suficientemente ágiles como para ir incorporando pequeñas novedades en la transcripción de la lengua. Compárese la funcionalidad que han introducido en la ortografía del español los pequeños cambios, pero continuos, siempre con una dirección fonetista, frente a las ortografías de lenguas de cultura cercana, como el francés o el inglés o el alemán, ortografías tan complicadas que difícilmente hoy pueden ser simplificadas. Las comunidades que las hablan se resisten a cualquier cambio, pues los cambios requeridos son tan importantes que casi equivaldrían a lo que representó la transcripción nueva de latín en el siglo XI y XII europeo, en que se empezó a transcribir el latín como se pronunciaba y nacieron las lenguas romances. Esto podría pasar hoy en este tipo de lenguas.
con la ortografía que tienen. No pasaría en el español, en que la ortografía está mucho más cerca de la fonética, de la presentación, aunque tiene disfunciones también. No hay ortografía perfecta, no se puede hacer, pero porque también la lengua es histórica y hay que mantener toda una serie de cosas. Hoy, con una población totalmente alfabetizada y un grado de escolarización muy alto, las lenguas aludidas, estas lenguas europeas, tienen muy difícil simplificar su ortografía. Lo cual, si no necesario, se juzga muy positivo para facilitar el procesamiento del lenguaje natural realizado por máquinas y robots. Junto a la ortografía se necesita un tratamiento de reconocimiento fonético del habla para que puedan ser procesados mensajes orales tanto en recepción como en producción, y para ello la ortografía es el punto de partida. Tenemos también ya diferentes bancos de datos, los corpus, en la Academia de México y fundamentalmente en la de Madrid. Bancos de datos que son útiles para todos los investigadores y muy especialmente para el conocimiento de los fenómenos del español. El estudio descriptivo y estadístico de una lengua permite hoy trabajar con seguridad en su procesamiento informático. Disciplina que ya ayuda en el tratamiento de los ingentes montos de información que la sociedad genera cada vez más y que no pueden ser ni seguidos ni procesados por los ojos humanos. Habrán de recibir lectura informatizada con todo lo que ello supone. Tener características de la lengua afirmadas por grandes números de datos que están en los corpus es una cosa necesaria en las lenguas hoy, y en ello tiene que intervenir no solo una academia, sino todas las academias, puesto que todas las maneras de hablar de la geografía hispánica tienen que estar representadas en esos corpus. Tenemos en el Corpus 21 ya un 70% de español de América, frente a un 30% de español de España. Las dificultades en tener los datos informatizados para meterlos en los corpus hace que muchas veces este trabajo sea difícil, como lo sabe muy bien nuestro académico Guillermo Rojo. Nos falta, sin embargo, urgentemente la descripción pormenorizada del léxico, en la medida que se necesita para este procesamiento del español. Tenemos varios diccionarios, unos académicos y otros comercializados por diferentes editoriales, suficientes para la población de escolares, estudiantes, periodistas, todo tipo de ciudadanos profesionales en general. El español, sin embargo, carece a día de hoy de un diccionario, ojalá sea académico, que aporte la descripción del léxico que hoy demanda la población, la ciencia y también las máquinas. Esta descripción podrá organizarse después en diferentes tipos de diccionarios adaptados a diferentes necesidades de los usuarios o de diferentes aplicaciones que se necesiten. Es lo que concebimos como un diccionario digital alojado en una base de datos relacional que albergue la información que cada unidad léxica encierra y pueda ser más tarde adaptado a diferentes consultas y a diferentes programas de procesamiento del conocimiento y de la inteligencia artificial que estos días nos han hablado. Para confluir con la nueva gramática de la lengua española, gramática que es ya netamente lexicista, falta un diccionario actual que pueda ayudar a saber la gramática de cada palabra y a procesar la lengua en este alud de información y de robotización que se nos viene encima. ¿Por qué es necesario, diría crucial, tener un buen diccionario de nuestra lengua hoy? Mejor que el que tenemos. Porque estamos ya en la sociedad del conocimiento, como a principios del siglo XIX y luego del XX se estaba al inicio de la democratización de la alfabetización. Se pedía que la población supiera leer, con eso bastaba. Y luego, a principios del siglo XX, se estaba al inicio de la democratización en la escolarización total, leer activamente y escribir, por lo menos sabiendo redactar. No crear, pero sí redactar.
Dejando a un lado la maquinaria de procesamiento del lenguaje natural, que no es el caso, el usuario instruido necesita hoy mucha información que no está todavía en el diccionario y que espera a ser descrita lema a lema. Pronunciación, tanto en aislamiento como en secuencia sintáctica de un lema, de una actualización del lema, posible combinatoria semántica y sintácticamente, adecuación de la flexión morfológica al contexto. ¿Voy bien de tiempo o me paso? ¿Ya me paso? Sí. Pues termino. Con un diccionario ordenado, rico en posibilidades de consulta, con capacidad de regular más o menos la información lingüística almacenada en él, con enlaces posibles a otras fuentes de información que expliquen, en caso de necesidad para el usuario, los ecos enciclopédicos que las unidades léxicas tienen siempre, el trabajo de las academias de lenguas en español estará en situación de ayudar a la democratización de la sociedad del conocimiento, que es en la que ya estamos y para la que tenemos que trabajar. El programa que presento está en parte desarrollado. El aspecto más desasistido es este trabajo lexicográfico, que es el más ingente seguramente, dado el monto que hay de unidades léxicas que podemos caracterizar como español. Y esto creo que se ha de llevar a cabo para ser eficaces socialmente con la generosidad de esfuerzos y la moral de los primeros académicos, tanto los españoles como los americanos. Es decir, de todos, desde todas las academias por igual. Fíjense que hoy tenemos el método wiki de trabajo. Limitemos pues este método wiki a las academias, pero que sea realmente wiki, abierto y compartido por todos, cada cual con sus posibilidades. Y eso significa recoger muchas voces levantadas desde América. Y el anterior director de la Academia Mexicana, Jaime Labastida, lo anunció ya en 2015, lo pidió ya en 2015. Me salto la cita. He acabado mi participación con una modalidad obligatoria. Hemos de ser conscientes de la necesidad y apoyar todo esfuerzo que se haga en estas direcciones. Expresión declaradamente afectiva y de exigencia moral. Ya se lo adelanté y, por lo tanto, no les he engañado. Muchas gracias. Bien, agradecemos a doña Paz Bataner por sus muy valiosas apreciaciones y comentarios y datos sobre lo que son las academias de la lengua española en este momento. Antes de continuar, yo quisiera saludar a los directores de las academias que nos acompañan en este acto, director de la Academia Costarricense, de la Academia Norteamericana de Lengua Española, de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, de la Academia Boliviana de la Lengua, y a los secretarios o exsecretarios y académicos, por supuesto, a doña Norma Carricaburo, exsecretaria de la Academia Argentina de Letras, a don Pablo Caballero de la Academia Argentina de Letras, a doña Aurora Ejido, secretaria de la Real Academia Española, a don Guillermo Rojo de la Real Academia Española, a la directora de la Academia Chilena de la Lengua, a don Iván Jaksic de la Academia Chilena de la Lengua también, y bueno, espero que no se me pase ningún nombre, más o menos creo que estamos todos los académicos aquí agradecidos, y asimismo, por supuesto, a todos los colegas, profesores, universitarios, estudiantes de pregrado, posgrado y público general que hoy tienen a bien acercarse a esta mesa para quizá entender algo más de lo que son las academias al día de hoy, que no son esos cenáculos de venerables ancianos que se reúnen una vez a la semana para discutir los temas de la lengua, sino son academias vivas, activas, modernas, científicas. Y bueno, y termino mis agradecimientos, que no lo quise decir antes, y
para que no pareciera esto como un intercambio de elogios, que esta mesa está precedida por la figura pues muy querida y ilustre y honorable de don Marco Martos, por segunda vez director de la Academia Peruana de la Lengua, a quien todos admiramos y queremos mucho. Dicho esto, quiero darle la palabra a doña Alicia Zorrilla, que es vicepresidenta de la Academia Argentina de Letras, una destacadísima filóloga, experta en temas gramaticales, ha colaborado siempre muy activamente en todos los proyectos panhispánicos de la Asociación de Academias, en especial ha formado parte de las distintas comisiones interacadémicas, pero la más reciente, que es la que me ha permitido a mí estar muy cerca de Alicia, que ha sido justamente la Comisión Interacadémica del Glosario de Términos Gramaticales. Yo quisiera, para no hacer esto más largo, Alicia, que me permites solamente esto, porque me he dejado mi chuleta. El título dice, el de Alicia, Cosmos y Caos en la sintaxis mediática y el trabajo de la Academia Argentina de Letras. Es un enfoque ya específicamente sobre la academia de este magnífico país. Buenas tardes a todos. El saber que perjudica gravemente a la ignorancia es una forma de la pasión, y esta, desde el punto de vista etimológico, implica padecer, sufrir. Sin duda, duele en el mejor sentido de la palabra. Es un dolor gozoso que va trazando el camino intelectual, siempre en busca de la belleza, en el que se involucra, de hecho, la espiritualidad, fuente creadora y regeneradora de reflexión y de valores. Pero saber las palabras no es lo mismo que saber acerca de las palabras, que navegar su savia, que explorar sus raíces, que propiciar su encuentro en oraciones distendidas a fin de que el mensaje sea claro, es decir, que transmita de manera cabal lo que se desea expresar. Lamentablemente, y la Academia Argentina de Letras está siempre alerta al respecto, se ha perdido el interés por hablar y escribir con cierto decoro. El uso de la lengua se deteriora en todos los ámbitos. La negligencia se renueva de continuo, amparándose en un ilimitado y malentendido derecho a la libertad que engendra el libertinaje y una cultura lingüística personalizada. Y los que lo hacen no sienten ningún sufrimiento, no toman conciencia de que, como bien dice Salvador Gutiérrez Ordóñez, es el centro de la cultura, una asignatura de todos, no solo de los profesores de lengua. A pesar de su indiscutible protagonismo, pues sin palabras no somos, su cuidado ocupa el segundo, el tercero o el cuarto lugar en la escala axiológica de muchos hablantes que evidentemente dedican poco tiempo al trabajo del espíritu, que según el filósofo francés Jean Guitton moviliza nuestras profundidades y da orden interior. Una de las preocupaciones de la Academia Argentina de Letras es, pues, la indiferencia con que se habla y se escribe en los medios de comunicación, precisamente porque ya no se usa una sintaxis fluida, sino inconclusa, quebrada, con fractura expuesta, diría un médico, que ni salvan los puntos suspensivos. Y por eso, muchas veces, al decir y al escribir mal, cuando se eligen sin propiedad de las palabras, se mutilan los significados o se duplican para que el oyente y el lector elijan el que más les convenga o entiendan lo que deseen. En síntesis, no se repara en que el mensaje debe ser limpio, transparente, llano. Por esta causa, consideramos que no hay soledad más grande que la de la belleza lingüística. No es raro que en los zócalos televisivos aparezcan noticias truculentas, mientras en silencio el periodista que conduce el programa se expone ante las cámaras mirando fijamente como si futuro protagonista de la masacre promocionara sus servicios o confesara sus intenciones. Leí en un zócalo televisivo: mato a 6 personas.
También asesinó a su suegra. También decía, también. O bien, la asalto, la ato y la violo. Más aún, decía, último momento, último, único medio donde se encontró el cadáver de la niña. La ausencia de tildes, esas pobres condenadas injustamente al destierro en la isla de la opaca ignorancia, transforma, distorsiona la denotación de los mensajes. Además, la necesidad competitiva de ser el primer medio en comunicar la noticia para tener el máximo índice de audiencia lo compromete con el crimen que no se cometió allí, aunque el pronombre relativo donde así lo indica. ¿En cuántos otros medios podría haber estado un mismo cadáver? En su obra La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa dice que se ha sucumbido a la frivolidad. Cuando uno se refiere a una persona frívola, la califica de insustancial y veleidosa. Y si se piensa en una cosa frívola, de ligera y de poca sustancia y hasta de sensual. El escritor peruano advierte en esa palabra una connotación más compleja. Dice, la frivolidad consiste en tener una tabla de valores invertida o desequilibrada en la que la forma importa más que el contenido, la apariencia más que la esencia y en la que el gesto y el desplante, es decir, la representación, hacen las veces de sentimientos e ideas. Y agrega, eso es la frivolidad, una manera de entender el mundo, la vida, según la cual todo es apariencia, es decir, teatro, juego y diversión. Sin duda, en esta sociedad pseudocomunicada del siglo XXI, algunas palabras convertidas en cosas, vaciadas poco a poco de lo estético y de lo ético, han perdido su cultura, su fortaleza semántica, su rigor sensible y padecemos gradualmente su decadencia y su insustancialidad. El que habla o el que escribe no se compromete con lo que expresa, practica una indiferencia relajada, no se responsabiliza de lo que dice, deprecia gradualmente el placer de la palabra bien dicha en el contexto que le corresponde. Escuchamos en televisión, escuchamos, porque percibimos con atención. Brinde a sus televidentes de manera rápida y exacta el clima local que deseen ver. Aunque la oración no está exenta de cierta cortesía, ningún meteorólogo podrá brindar un clima tropical, árido, templado, frío o continental, ya que esta voz denota conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Además, el clima no se ve ni se toca, y el periodista dijo que deseen ver. Se disfruta o se padece. Sin duda hay palabras que nos maltratan y palabras maltratadas, como las que aparecen en la traducción de una película. Dice así, tenemos un cadáver que murió 2 veces. La palabra cadáver debe de tener una atracción especial, pues muy pocos se resignan a concederle el real significado de cuerpo muerto y le asignan el de cuerpo vivo. Los ejemplos periodísticos, publicitarios, de carteles indicadores corroboran la sentencia. Nunca por dulces dejaron de matar los venenos. Y así lo demuestra el siguiente titular. Toman rehenes en una iglesia y degollan al cura. El diario que lo publicó y otros diarios tuvieron la valentía de usar mal el presente de indicativo del verbo degollar. El ejemplo corrobora que ya ni los verbos irregulares gozan en paz de su irregularidad. Los más inseguros usaron con prudencia el pretérito perfecto simple de indicativo, degollaron. Otros prefirieron evitarlo y emplearon matan, asesinan y hasta decapitan. Por supuesto, no es lo mismo un degüello que una decapitación.
El periodista se sintió acorralado por la duda verbal y escribió lo que consideró más espeluznante, sobre todo porque primero la noticia rezaba: toman iglesia con cuchillos, y luego el degüello se llevó a cabo con una espada. Los efectos especiales transformaron las armas como en las películas y en una misma noticia. Leamos más celebridades sintácticas. Todos los fines de semana estamos haciendo accidentes. Atentaron contra la tumba de alguien que ya estaba muerto. Lo peor es que la periodista lo dijo con solemnidad. En el Tigre, la vegetación abunda en abundancia. Lo vi con una entonación especial. Lo vi. Señor pasajero, si no conoce el importe de su pasaje, pregunte al chofer hasta dónde viaja. La economía va a seguir continuando creciendo. Pelucas para mujeres permanentes e indetectables. Tengo más, pero... Después de... Para mi antología del terror. Después de leer estos ejemplos, nos damos cuenta de que a veces las palabras se convierten en una mueca intrascendente en el reinado de las máscaras. El desorden sintáctico es parte del teatro, del juego y de la diversión. Un juego que, como dice Fernando Savater, es metáfora de la vida. Nosotros agregamos metáfora del desconcierto en que se vive. Tal vez las consignas de esta decadencia lingüística de vanguardia sean las siguientes: no hacer esfuerzos ni sacrificios, no preocuparse, no sentir angustia y, sobre todo, no pensar para no llegar a la cumbre de uno mismo. En síntesis, ser para nada o para poco, vivir para la superficie. ¿Es esa la felicidad que buscan las personas del nuevo siglo? Que corren pero nunca llegan, que leen pero les cuesta comprender lo que leen, que hablan pero cuando lo hacen parece que tratan de esquivar baches porque pocas veces son capaces de expresar una oración completa. Hoy se ve pero no se mira ni se desea mirar, se oye pero no se escucha. O solo se escuchan a sí mismos quienes caminan con el celular en la mano como diciendo: aquí estoy, existo. Y cuando escriben mensajitos los rematan con un económico y fugaz TQM, que no es ni abreviatura ni símbolo. Se descree pues del valor de la intelectualidad y se rinde culto adictivo y arrollador al teléfono celular, una extensión de la ansiedad que genera hasta el no saber aburrirse. Se evita el diálogo profundo, eclipsado por el monólogo circunstancial, por la necesidad de decirse, de contarse, de mostrarse, en fin, de desnudarse ante los demás para ser más visible a fin de no ser olvidado ni un instante. Dice el filósofo noruego Jostein Gaarder que se ha fundado una sociedad de la autopresentación, de la autopromoción, en la que cada uno sigue su Facebook con más interés que el destino de las víctimas del cambio climático o de cualquier desastre. Sin duda, el centro de atención es sobre todo uno mismo. Nada más abrumador que el aburrido aburrimiento de aburrirse. Como se advierte, la cacofonía intencionada de esta última oración resume o trata de interpretar el quid de los nuevos días. La vida transcurre, pues, frágil del otro lado de la frontera, entre largos etcéteras. Signos de exclamación desbordantes que pocas veces se abren porque la admiración o el asombro ya no son tan completos. Y extensos espacios en blanco que cubre con tristeza el vocablo nada, fiel comodín de la pobreza verbal, tan vacío de todo. Tomé este ejemplo de la cruel oralidad. Nada, que nunca entiendo nada, es como un don,
Nada. Un don. Y la proliferación elefantina de adverbios en mente, como absolutamente, ciertamente, llamativamente, maravillosamente, profundamente, totalmente, que lentifican la redacción hasta el tedio. Las palabras apenas caben entre aquellos, casi asfixiadas, prisioneras de anacolutos tiranos o ahorcadas por comas espurias. En general, muchas veces lo que se escribe no tiene cuerpo, sino huesos descoyuntados. Basta este ejemplo. En la mañana de hoy, el secretario de Obras Públicas, Eduardo Ortiz, se acercaron a los barrios 40 y 50 viviendas, donde el personal de servicios públicos realiza la colocación de ripio en las calles internas de los barrios. Pobre Ortiz, quedó ahí. Se infringe el significado de los verbos que anclan en el presente, siempre en el presente, aunque se relacionen con un pretérito perfecto simple, como sucede en esta oración en que las palabras no están bien relacionadas. Dice así: por ello, rápidamente dos funcionarios policiales, quienes de forma profesional lograron persuadir y evitar que esta persona tome esa drástica determinación, logrando contenerlo. Y el final, lograron y tome. Bueno, los gerundios siempre de fiesta. Escapan de sus normas y prefieren alegremente la posterioridad. Hoy más que nunca, la posterioridad. Las preposiciones se ubican donde la suerte las lleva. Los adjetivos vacilan. No se sabe si deben ponerse delante o detrás de los sustantivos. El expresivo hola, con 6 signos de exclamación al final, nunca al principio, es el cibersaludo constante junto al nombre del destinatario, por supuesto sin coma, que los separe para destacar el carácter devocativo del nombre propio. Tanto es así que parece el primer nombre de pila de mucha gente. Hola Jimena, nada de coma. ¿Estás bien? Escribime pronto. Esto es lo que sirve. Y después la necesidad imperiosa de que responda en breve el que lo recibe, lo más rápido posible, con errores o sin estos, pues el desasosiego carece de paciencia y vive en el destiempo. El contestar con la celeridad requerida se premia en general con un exultante «gracias, amiga» o amigo, que rebosa las letras que lo componen y expulsa otra vez la coma. Se advierte la masificación, ya no solo en los peinados o en la ropa, sino también en el uso de la puntuación y de las palabras. La coma intrusa entre sujeto y predicado gana adeptos sin esfuerzo. Los descansos sintácticos son tan necesarios para mucha gente. Y la que acompaña la fórmula de saludo final en las cibercartas convierte al que las envía en su propio destinatario mediante el uso vocativo de la firma. Marta escribe una carta y la cierra. Un beso grande, Marta. Te mando un cordial saludo, Federico. Por lo tanto, lo que quiere ser una cortesía se convierte, por influencia extranjera o por falta de discernimiento, en un acto de narcisismo o excesiva complacencia en sí mismo. En el libro de estilo se admite esa coma cuando se usa solo un enunciado. Yo no estoy de acuerdo, para mí sigue siendo un vocativo. Desde otro ángulo, la elección del léxico que hace el hablante actual corrobora nuestra afirmación inicial y responde a los 3 sustantivos destacados por Vargas Llosa en su valioso ensayo: teatro, juego y diversión. Etimológicamente, la palabra teatro proviene del griego y denota lugar para contemplar. La necesidad de un escenario y de una audiencia crea el clima propicio para decir y mostrarse, más aún para sentirse acompañado porque la soledad atemoriza. Se relacionan con este punto vocablos como absolutamente, actitud, diversión, divertido, épico, escándalo, espectacular, histriónico, increíble, maravilloso. El adverbio absolutamente se emplea para la afirmación enfática y para negar algo con vehemencia. ¿Estás sola?
absolutamente. En este último ejemplo no sabemos si quiere decir sí o no. Se emplean con asiduidad voces como bizarro, literal, mal, con el significado de excelente, pánico, turbio. Por ejemplo, ¿cómo te fue en el examen? Mal, aprobé. La muletilla dale, verdadero tic lingual, se usa con múltiples significados y para muchos es un sí, pero con onda. Eso me contestan mis alumnos, con onda. En televisión dice la periodista, pasemos a la siguiente noticia, y su compañero, dale. Llama la atención la búsqueda de voces ponderativas como el adjetivo épico, del griego epos, palabra, poema, historia, que surge en sintagmas aparentemente desafortunados. Y decimos aparentemente porque el hablante los carga de una intensidad especial que no siempre responde a las acepciones del diccionario académico. Por ejemplo, le preguntaron por sus debilidades en una entrevista de trabajo y su respuesta fue totalmente épica: el pastel de choclo. Le pedían épica y entonces, cuando los nervios y la tensión parecían ganar la partida, encontró uno de esos goles que de tan raros e inesperados se llenan de belleza. Se habla de la carne asada épica, de que el fútbol es arte y épica. Vivir es pura épica. También hay épicas bromas, épicas respuestas, rodillazos épicos y hasta besos épicos en la épica intimidad. Así, así. Relacionamos también el vocablo juego con el teatro y metafóricamente con la construcción de oraciones inconclusas, cojas, como la siguiente prótesis concesiva. Aun cuando estos científicos se suman a los muchos otros que en el tiempo han tratado de demostrar que esto es falso, punto. Me faltaba la otra parte y no la encontré. O con el uso dislocado de algunos verbos. ¿Me compartís los caramelos? ¿Me colaborás con vestir a Vicentito mientras termino el trabajo? El sustantivo diversión, ya termino, procede del latín y alude al apartamiento, a la desviación, a la necesidad de desapego y a la manifestación de desagrado. Implica un rechazo de la realidad en que se vive, un estado de inconformismo permanente y muchas veces inexplicable, y el pasaporte a la búsqueda obstinada de otredad, de ser otro, aunque sea durante poco tiempo, y también de buscar otro hábitat. Por eso se habla de adrenalina divertida, funeral divertido, tomates divertidos, velorio divertido, zapatillas divertidas. No pocos consideran que la diversión se ha erigido en norma, como si esta palabra tuviera el poder de transformarlo todo. En síntesis, el cosmos, que es orden y armonía, se convierte a veces en caos, que es desorden, abismo, lugar vacío, para caracterizar la sintaxis mediática, oral y escrita de nuestros tiempos. Ante la realidad descripta, la Academia Argentina de Letras tiene pues como misión preservar el buen uso de la lengua española, procurando que se cumplan las normas que rigen su correcta expresión oral y escrita. Por eso, a través de su biblioteca, pone a disposición de todos obras gramaticales y lexicográficas actualizadas. Desde el Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas responde por teléfono o por escrito a las consultas de los hablantes que todavía creen en que la lengua es un bien que debe cuidarse porque significa su identidad, y del periodismo, que solicita con frecuencia entrevistas por el asombro que le despiertan las novedades léxicas que van incorporándose en el diccionario académico. La Academia Argentina trabaja y seguirá trabajando intensamente para concienciar a los hablantes acerca de que las palabras deben habitarse como obras de arte que contienen la belleza esencial del mundo, pues ellas también nos habitan. Gracias.
después de esta épica y divertida ponencia de Alicia, y sin que ella se dé cuenta que yo tengo este aparatico aquí para ayudarme, le damos la palabra a Guillermo Soto, que es numerario de la Academia Chilena de la Lengua. Es un lingüista notable que ha desarrollado una serie de investigaciones relativas al análisis del discurso en sentido gramatical, y sobre todo que se ha especializado en pragmática y en temas lingüísticos relacionados con la educación. Guillermo ha tenido cargos importantes en la Universidad de Chile, en especial destaco el que ha sido vicepresidente del Senado de esa universidad. Actualmente es el secretario de la muy honorable Academia Chilena de la Lengua. Con ustedes, Guillermo Soto, cuya intervención tiene por título Unidad y diversidad, cambio y tradición. Tenía cierto miedo antes, pero después de la intervención de Alicia María es muy difícil seguir, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Yo, en primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer a los organizadores del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, a la Asociación de Academias, particularmente en la persona de su secretario general, Francisco Javier Pérez, a la Real Academia Española y a la Academia Argentina de Letras, la gentileza que han tenido al invitarme para hablar sobre nuestras academias en el siglo XXI. Argentina es un país al que quiero mucho y del que me siento muy cercano. Mi vida está marcada por la lectura de Borges, por Rayuela, por la música de Piazzolla y por los ravioles los domingos en la casa de mi madre, tradición que ya siendo grande supe que venía de mi bisabuela porteña. Salud pues a este gran pueblo y muy particularmente a esta hermosa Córdoba, en la que solo he tenido momentos preciosos. Y gracias nuevamente por esta invitación a un encuentro tan importante para el presente y futuro de nuestra lengua común. Kirsten Schüsselbeck, quien estudió la relación entre las academias de la lengua española desde 1950 hasta entrado el siglo actual, sostiene que a lo largo de los años puede observarse una clara tendencia a un equilibrio y una colaboración cada vez mayor entre las academias de la lengua, muy particularmente entre estas y la Real Academia Española. Como muestra la autora y como será evidente para quienes han recorrido las últimas décadas, si bien en un principio la Real Academia tenía una posición normativamente privilegiada, esta diferencia en el estatus normativo fue disminuyendo con los años, a medida que se iban creando formas de colaboración institucional cada vez más equitativas, partiendo, por supuesto, por la Asociación de Academias de la Lengua Española, la ASALE. Si durante el siglo XIX las academias americanas fueron antes un proyecto que una realidad que contribuyera efectivamente al cultivo y desarrollo común de nuestra lengua, desde el siglo pasado esta situación ha cambiado sustantivamente. Ya Paz Bataner ha hablado del tema. Este cambio se observa, por ejemplo, en obras como la ortografía de 1999, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos o la Nueva Gramática de la Lengua Española, así como en el Diccionario de la Lengua Española, no ya de la RAE, sino de la Lengua Española, y sus actualizaciones periódicas. En todas estas tareas colaboran todas las academias que participan de ASALE. Los cambios institucionales fueron la contraparte formal, la expresión en lenguaje jurídico y administrativo del desarrollo de la política panhispánica, que se sintetiza en el lema Unidad en la diversidad. Una política que reconoce el carácter pluricéntrico de la lengua española, esto es, la coexistencia de distintas normas regionales y, consecuentemente, promueve la colaboración de las distintas academias. Si bien es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado a una mayor igualdad entre las academias y se ha reconocido la existencia de distintas variedades legítimas de español, la situación actual no ha estado libre de críticas.
Algunas de estas críticas, que descansan en disputas profundas sobre el sentido y el papel más general de las academias en España y en América, merecen una discusión que va más allá de los objetivos de este panel, por lo que me excuso de tratarlas aquí. En cambio, quisiera partir destacando dos que se relacionan con estos mismos dos avances que ya he referido: la mayor igualdad entre las academias y el reconocimiento del carácter pluricéntrico del español, subyacente ya en la propuesta de una política panhispánica en la que todos los pueblos hispanoamericanos y por ende sus academias son corresponsables del futuro de la lengua. Se trata, por supuesto, de dos cuestiones íntimamente relacionadas que separo aquí por razones puramente analíticas. Con respecto a la primera, la creciente igualdad formal y la cada vez mayor colaboración entre las 23 academias, esta no ha ido acompañada siempre de una igualdad equivalente en el quehacer de las distintas instituciones, es decir, en su incidencia en el diseño y ejecución de las tareas que le corresponden al conjunto. Más allá de la voluntad y el compromiso de tantas y tantos académicos y de la relevancia de las contribuciones realizadas por cada academia a nuestra lengua, e independientemente de que en efecto hoy todos los miembros de ASALE participan y comparten la autoría de las obras comunes, unas corporaciones, en particular, en primer lugar, la española, han tenido un peso mayor que otras en esta materia. Parte de este desnivel descansa, por supuesto, en el bien ganado respeto intelectual y organizativo del que goza entre nosotros la Academia Española, no solo por tradición, que también vale, sino por la solvencia de su labor. Me parece, sin embargo, visto el problema desde la perspectiva de una academia americana, que esta situación obedece también, en gran medida, a las limitaciones presupuestarias que aquejan a varias academias, restricciones que derivan, creo, de una todavía insuficiente conciencia por parte de los estados respectivos del importante papel que desempeñan las academias nacionales y lo fundamental que es su participación para la adecuada definición e implementación de una política lingüística panhispánica que pueda responder a la diversidad propia de una lengua pluricéntrica como la nuestra. No quiero ser injusto. Nuestros países presentan distintos niveles de desarrollo económico y social, y parece entonces adecuado, justo, que en una tarea colectiva cada uno aporte de acuerdo con sus posibilidades al objetivo común. Sin embargo, creo que en más de un caso deberíamos esforzarnos por mostrar más claramente a las autoridades políticas la relevancia de nuestro quehacer, particularmente en lo relativo al uso público, institucional y educativo del lenguaje. Por otro lado, en ocasiones no ha sido sencillo conciliar la función normativa y orientadora de muchas obras académicas con el reconocimiento del español como una lengua pluricéntrica en que existen muchas variedades, deficiencia que algunos han observado especialmente en la espléndida nueva gramática de la lengua española, a la que ya se refirió mi querida Paz Bataner. Mientras la primera crítica apunta a la necesidad de que todas las academias cuenten con recursos materiales y humanos que les permitan, considerando sus diferencias, colaborar de modo relativamente equitativo en las obras académicas, esta segunda demanda una reflexión sobre conceptos como norma y variedad, y aún sobre la función de estos conceptos en el marco de una concepción policéntrica de la lengua. Permítaseme aquí un breve excurso. Con frecuencia, los lingüistas distinguimos entre una gramática descriptiva y otra prescriptiva, normativa. Si la primera tiene el aura de la investigación y la ciencia, la segunda a menudo es vista, por los lingüistas, como el simple resultado de elecciones arbitrarias cuyo sostén son la discriminación y el estigma social. La cuestión, sin embargo, es que la noción misma de norma parece fundamental para entender el lenguaje humano y las lenguas históricas. Desde el niño pequeño que ajusta sus expresiones léxicas a las de su grupo, hasta el hablante que conscientemente acepta ciertos empleos y rechaza otros, aun con independencia de lo que diga una academia o de la existencia misma de una institución de este tipo. El problema, a mi juicio, no es si hay normas y conciencia de las normas, porque las hay, sino cómo se establecen las normas y de qué forma en cierta tradición cultural éstas se reconocen y tienen tal o cual alcance.
particularmente, y quiero insistir en esto, en una lengua como la española, en la que coexisten tantas variedades, y no solo desde el punto de vista geográfico. Creo que una reflexión sobre la cuestión normativa de la lengua haría bien en incluir la pregunta por el sentido de las normas en las lenguas, entendidas estas, no ya como dispositivos naturales, sino como hechos sociales y públicos que emergen de la interacción humana, la interacción al interior de determinados grupos. Hechos sociales y públicos, las lenguas, que forman parte y sostén de la cultura, incluyendo las instituciones. Más allá de estos dos problemas expuestos, quisiera en lo que sigue detenerme brevemente en algunos cambios sociales y culturales que han venido caracterizando el siglo XXI y que, a mi entender, suponen retos para la labor de las academias de la lengua. No pretendo, evidentemente, abordar todas las transformaciones y explícitamente no me centraré en las exigencias que derivan de problemas tales como el enorme avance científico en este siglo, cuestión sobre la que el doctor Rodríguez de la Academia Colombiana tiene tanto que enseñarnos. Tampoco abordaré mayormente las enormes oportunidades que para el trabajo lexicográfico y lingüístico suponen los avances tecnológicos que estamos viviendo, a los que ya se refirió Paz Bataner. Se ha dicho que las computadoras han significado para el quehacer lingüístico una revolución análoga a la del telescopio para la astronomía. Viendo el trabajo constante que vienen realizando desde hace ya tiempo las academias en esta materia, solo podemos esperar mayores y mejores corpus lingüísticos y un papel cada vez más relevante de las herramientas informáticas en el análisis de los datos, en el diseño y en la ejecución de las obras académicas. Permítame, sin embargo, antes de entrar en la materia de las transformaciones sociales y culturales, antes de dejar este punto, expresar mi deseo de que estos avances sirvan finalmente para tener diccionarios integrales de las distintas variedades dialectales del español. Un anhelo que respecto de mi país, Chile, ya manifestó vivamente hace tantos años Rodolfo Lenz y que, por supuesto, como se desprende de lo que he señalado hace un momento, supone también contar con los equipos de especialistas adecuados que se puedan dedicar a ello. Dije que me concentraría en algunas transformaciones culturales y sociales. Vamos a ellas. En primer lugar, parece claro que el creciente proceso de globalización, tan patente en tantos campos en el mundo actual, ha ido acompañado de una también creciente reivindicación de lo local, de lo particular, que en ocasiones ha llevado a un conflicto entre los intereses nacionales o territoriales y los internacionales, del que no han estado ajenos los problemas lingüísticos. Se trata, por cierto, aunque no solamente, de la dicotomía entre el español como lengua internacional y las variedades de español locales. La cuestión, evidentemente, no es del todo nueva. Ya Bello, en su conocido prólogo de la gramática, consideraba la lengua un medio providencial de comunicación y un vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes. Y desde otra perspectiva, en otra posición, Lenz, hacia 1894, por su parte, contrastaba la lengua que se aprendía en las clases de castellano con lo que llamaba el lenguaje del guaso chileno, esto es, del pueblo, que expresaba a su juicio el espíritu nacional. Creo que esta dicotomía, en el contexto actual de una globalización radical que pone en cuestión las identidades y parece partir en dos muchas veces a la sociedad, como hemos visto en el último tiempo en América y en Europa, adquiere una dimensión mayor y demanda una nueva mirada, acorde con una época en que abundan las demandas de reconocimiento e igualdad, la desconfianza hacia las autoridades y el sentimiento de exclusión. Dirk Geraerts propuso hacia el año 2003 que nuestra concepción del lenguaje como fenómeno social descansa en dos modelos cognitivos contrastantes, el racionalista y el romántico. Mientras este último, el romántico, se centra en la comunidad de habla y entiende las variedades lingüísticas como modos de expresión de distintas identidades que son socialmente excluidas por la lengua estándar, el primero, esto es, el racionalista, se centra en el nivel nacional o aún supranacional y privilegia la función comunicativa del lenguaje, viendo en la lengua estándar un instrumento que precisamente por su neutralidad favorece la participación social y consecuentemente la emancipación. Creo que esta simple distinción de Geraerts nos ayuda a comprender, aunque no lo agota, el conflicto que a veces todavía larvado
podemos observar entre quienes impulsan un español internacional, partícipe de los procesos de globalización, inmerso en la economía global, y quienes por otro lado promueven la diversidad de dialectos regionales o sociales y cierta rebeldía ante la norma mayoritaria o dominante, actitud que, como muestra el lingüista belga, no es menos ideológica, en el sentido no peyorativo del término, que su contraparte. En particular, la demanda de reconocimiento e igualdad en el trato que formulan diversos movimientos sociales, junto con la mayor conciencia de la riqueza que significa para la sociedad la diversidad cultural, social, de género y lingüística, así como el papel del lenguaje en la constitución de las identidades personales y sociales, trae consigo la necesidad de desarrollar una reflexión profunda sobre los derechos lingüísticos y, en consecuencia, sobre el modo en que se relacionan las academias con la sociedad y el papel que desempeñan en la promoción y defensa de estos derechos. No se trata de una cuestión puramente teórica. Con respecto, por ejemplo, al diccionario, tiene que ver con problemas como la inclusión y modificación de entradas léxicas, la precisión de determinadas definiciones de palabras, el uso de ciertas marcas y contextos, y también con una reflexión sobre la recepción y el uso que se hace del diccionario, sus lecturas, problemas que, como puede advertirse, afectan todo el circuito comunicativo de esta obra, desde su elaboración hasta su circulación y recepción, y cuya solución implica no solo aspectos estrictamente técnicos, sino también políticos. No en un sentido partidista, por supuesto, sino en el sentido de pensar políticas lingüísticas que consideren una adecuada relación entre las academias y la sociedad en estas tareas. Por otro lado, el desarrollo tecnológico y el cambio en las formas de relación y comunicación que implican las nuevas redes sociales, si bien parecen favorecer la participación y la horizontalidad en el trato entre las personas, y lo que sigue se conecta bastante con lo que planteó la profesora Zorrilla, han propiciado a la vez el empleo irreflexivo del lenguaje escrito, las noticias falsas y la posverdad. Las redes nos imponen lo que me parece son también dos ilusiones, la de la proximidad y la de la rapidez. Si hay algo que precisamente caracteriza, según se dice, a la era digital, es el contacto inmediato de todos y con todo que nos permite la red globalizada. En el mundo actual, las cosas están, y lo digo y cito entre comillas, a un solo clic de distancia, según la frase que se nos repite en libros, videos, blogs, avisos turísticos y otros de los más de 92.800 resultados que nos entrega el motor de búsqueda Google al tipearle en el teclado. Uno pone a solo un clic de distancia y aparecen ya 92.800 resultados. Y este rápido acceso al infinito pareciera embriagarnos. No hay ya tiempo para mirar detenidamente los objetos, para reflexionar y revisar los pensamientos y las palabras. Todo fluye en el instante, como en el Aleph borgiano. Y como la reina de al otro lado del espejo, corremos para que el mundo no nos deje atrás. La comida rápida pasa a estar acompañada del pensamiento rápido. Bruno Olivier ha hablado del imperio del pensamiento listo para llevar, calco evidente de Prêt-à-Porter. Las ideas generales producidas en serie que explican eficientemente, esto es, de modo rapidísimo, los más diversos problemas, pero sin atender a sus especificidades, ajustándolos a la fuerza a moldes preestablecidos, como si tratara de lechos de Procusto. A esto habría que añadir la nueva escritura veloz, una escritura automática que ya no tiene que ver con el fluir de la conciencia, sino con una suerte de reflejo vacío que teclea el teléfono celular o el computador sin espacio alguno para la conciencia lingüística. No tengo muy claro cómo responder a estos retos. Pienso, sin embargo, que es necesario que reflexionemos sobre ellos y creo ya haber propuesto algunas cosas al respecto. Si nos centramos en el quehacer básico de las academias de la lengua, tanto en sus obras lexicográficas y lingüísticas, como en las filológicas y literarias, y en su presencia en la discusión pública sobre el lenguaje, los cambios piden unas academias capaces de dar cuenta de un mundo más plural, más diverso. Unas academias que escuchan aún más
a la hora de producir sus obras e interactúan más y con un número aún mayor de actores públicos. También ciertamente unas academias preocupadas de discutir y orientar la recepción de esas obras, particularmente, pero no solo el diccionario, y participar del desarrollo de la cultura idiomática en la sociedad. No se trata de una tarea fácil, más aún cuando consideramos que la variedad lingüística no se limita al existente al interior de la lengua castellana, sino que abarca también la relación del español con otras lenguas, tanto en España como en América y en el resto del mundo en que se habla español. Antes de terminar, quisiera tocar brevemente esta última cuestión de la cultura idiomática. Las décadas recientes han visto el despliegue cada vez más avasallador de una concepción de desarrollo centrada en lo comercial y económico y en el control de las actividades humanas a través de la cuantificación y la estandarización. Esto ha implicado una minusvaloración del papel de las humanidades, particularmente en la educación, como ha destacado, entre otros, la filósofa Martha Nussbaum. Se ha hablado de un asedio a las humanidades en la universidad, también en la escuela, en el liceo, donde con frecuencia éstas han ido siendo relegadas a la periferia, de aquel lugar original que tenían en el centro de la universidad. Las humanidades han ido siendo poco a poco desplazadas y han sido justamente aquellas disciplinas que estaban afuera o en su momento en la periferia, las tecnologías, las que han ido poco a poco poniéndose en el centro. Las humanidades, que decía, han ido siendo relegadas a la periferia y obligadas a adoptar crecientemente modos propios de la tecnología. La enseñanza misma del lenguaje, particularmente el escrito, se ha reducido en muchas partes a la de una técnica regida por la eficiencia, muchas veces sobre un modelo que concibe la comunicación como mero traspaso de información, minimizando el papel que desempeñan, entre otros, la cultura, los afectos y las ideologías, una suerte de visión chata, sin profundidad, de lo que es realmente la comunicación humana. Me parece que es evidente el peligro que esto tiene para la formación idiomática de las generaciones futuras. Las academias, justamente por ser corporaciones libres, no sujetas a la lógica economicista que abunda en las universidades, están, me parece, en buena posición para mostrarle a la sociedad, a través de su quehacer, la relevancia del pensamiento humanista y contribuir a la formación de la cultura idiomática en la población. Se trata, por supuesto, de una tarea mayúscula en que pareciera que se está remando contra la corriente. Sin embargo, no creo equivocarme si digo que es una labor indispensable para la integridad y el crecimiento de nuestro mayor y más rico patrimonio inmaterial, la lengua común, a la vez una y muchas, sobre la que descansa la comunidad hispanoamericana de la que formamos parte. Muchas gracias. Al cerrar este panel, quiero, en nombre de la mesa, como se dice, expresar, en primer lugar, nuestra gratitud a los expositores, Paz Bataner, a Alicia María Zorrilla y al profesor Guillermo Soto. Naturalmente también a nuestro coordinador Francisco Javier Pérez. Pero quisiera añadir algo, saludar a la Academia Argentina de Letras, que ha hecho un esfuerzo enorme por llevar adelante este encuentro. La cantidad de invitados, la sobriedad de cada una de las actuaciones, la precisión con la que están colaborando los jóvenes que reciben a quienes vienen aquí como ustedes, son apreciados por quienes hemos ido a muchos congresos. Podría decir que nada está fallando. Desde el primer día, esta sensación la hemos recibido a pesar de las dificultades que se viene pasando. Yo quisiera saludar a los expositores,
a los tres porque nos han ilustrado de una manera muy eficaz del papel que pueden jugar las academias o que están jugando las academias, digamos, desde hace mucho tiempo. Y yo quisiera aquí también recordar el nombre de escritores argentinos que la mayor parte de los que venimos de otros países hemos leído desde nuestra juventud, a Lugones, a Borges, a Cortázar. Se puede decir que son ídolos literarios que acompañan todas nuestras vidas. Y permítanme también recordar aquí a un escritor peruano, que es Ricardo Palma, que en 1892 llevó la voz de las academias americanas a la Real Academia Española. Ese fue el primer contacto difícil que tuvieron las academias recientemente fundadas con la Academia Española. En este año conmemoramos el centenario de su fallecimiento y todo el Perú está haciéndole homenajes. Y quisiera también aquí traer el recuerdo de Humberto López Morales, que precisamente ha sido secretario general de la Asociación de Academias, y frente a los temas que ha tocado el profesor Soto, decía esto, que en realidad no hay un lenguaje estándar por un lado y los lenguajes particulares por otros, sino que en todos los hablantes están estos lenguajes, es decir, tenemos un 90% de vocablos que son comunes a todos los que hablamos español. Tenemos la misma gramática, que prácticamente no ha cambiado desde Cervantes hasta acá, y tenemos sí un 10% de palabras que son diferentes. Bueno, me da ganas de hacer otra ponencia, pero me toca terminar. Un abrazo para todos.